Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 4 de marzo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre American Electric Power y en la sección educativa vamos a hablar sobre bonos. Fue una semana con mucha información relevante, pero desgraciadamente dominada por la invasión rusa en Ucrania. La semana terminó con pérdidas moderadas, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 ambos perdieron 1.2% y el Nasdaq bajó 2.8%. La guerra en Ucrania tristemente se intensificó, entró en su segunda semana y por ahora es difícil visualizar un final. Se ve muy complicado que Ucrania logre resistir el constante ataque ruso sin la ayuda activa de otros países, pero tampoco se ve fácil una ocupación total por parte de Rusia. Muchos analistas piensan que el objetivo original de Putin era una victoria rápida en la cual Ucrania se rindiera rápidamente y lograran colocar a un gobierno títere prorruso. Pero no se esperaban una resistencia tan feroz y ahora el conflicto se salió de las manos y probablemente estén buscando una ocupación militar total, pero en un país con más de 40 millones de habitantes se ve muy complejo. También son preocupantes las crecientes amenazas de Vladimir Putin sobre países que pudieran estar dispuestos a ayudar a Ucrania. Y las sanciones económicas que la OTAN y otros países han impuesto sobre Rusia han empeorado los problemas en la cadena de suministros de muchas materias primas, lo que ha aumentado mucho su precio de ciertos materiales como el acero, el aluminio y sobre todo el petróleo, que llegó a niveles no vistos desde 2008. También preocupa el incremento de precios en algunos cereales y otros productos alimenticios que Rusia exporta, por lo que es probable un aumento en la inflación a nivel mundial que de por sí ya está a niveles muy elevados. En Estados Unidos, la información financiera fue en general muy positiva. El miércoles, Jerome Powell, presidente de la Fed, anunció que siguen con el plan de subir las tasas de interés únicamente en 25 puntos base a finales de este mes y que estará monitoreando los efectos de la guerra en Ucrania por si es necesario modificar sus planes. También, el día viernes, se dio el reporte mensual del Departamento del Trabajo, que mostró que en febrero se añadieron casi 700,000 empleos, lo que superó por mucho las expectativas y el nivel de desempleo se ubicó en 3.8%, su nivel más bajo desde que empezó la pandemia. Y las empresas que reportaron esta semana en general tuvieron balance positivo. En el área de autoservicios, por ejemplo, destacaron reportes muy buenos de Costco y Target, y en el área de tecnología reportaron muy buenos números Snowflake y Salesforce. Pero mientras el conflicto armado de Ucrania no se resuelva, seguramente seguirá siendo lo que domine la información y por lo tanto lo que más afecte el desempeño de la bolsa. Yo creo que no hay ningún otro evento que cause tanta incertidumbre como una guerra, en donde pues todo puede pasar y hace que el resto de la información sea prácticamente irrelevante. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre American Electric Power. Su símbolo es AEP. American Electric Power es una empresa que se dedica a la generación y distribución de energía eléctrica en Estados Unidos. Tiene más de 5 millones de clientes en 11 estados. Es una de las empresas que más capacidad de generación tienen, con cerca de 38,000 megawatts de potencia instalada, y además son dueños del sistema de transmisión más grande de la Unión Americana, con cerca de 63,000 kilómetros de líneas de transmisión. Además, es interesante que desde 2009 se han comprometido a generar cada vez más energía usando fuentes renovables como la solar y la eólica. Están cerca de poner en operación el parque eólico más grande de América del Norte y tienen el objetivo de volverse carbono neutral en 2030. La semana pasada, American Electric Power reportó números y mostró un sólido trimestre con ingresos en línea con lo esperado, pero aumentaron el pronóstico para 2022 y sus prospectos de crecimiento, que se sitúan actualmente entre 6 y 7% anual. Además de que pagan un muy buen dividendo, que actualmente es del 3.24%. En momentos tan inciertos como los que estamos viviendo, puede ser recomendable buscar empresas sólidas y estables, y sobre todo cuyos negocios no se vean afectados por la guerra en Ucrania ni con los problemas en la cadena de suministros. Y American Electric Power es una opción interesante, ya que para empezar el 100% de sus ingresos provienen de los Estados Unidos. Su fuente de ingresos es muy segura, ya que si hay algo que la gente nunca deja de pagar es el recibo de energía eléctrica. Y además, la demanda de energía eléctrica sigue creciendo y se espera un crecimiento acelerado en el futuro cercano gracias a la adopción de autos eléctricos. Y por esta razón, American Electric Power puede ser una opción interesante para tener en el radar.
En la sección educativa vamos a hablar sobre bonos. Un bono es un instrumento financiero que representa un préstamo que un inversionista le hace a una empresa u otra institución. Es una forma por la cual las empresas pueden obtener financiamiento, es decir, obtener un crédito, pero en lugar de pedirlo al banco, lo puede pedir al público en general. Y no solo las empresas, también los gobiernos, como ciudades y hasta países, también emiten bonos para poder financiar sus operaciones o proyectos especiales. Los bonos son conocidos como instrumentos de inversión de renta fija, que es otra forma de decir de ingreso fijo, porque lo más común es que paguen intereses a través de una cantidad fija anual. Los bonos normalmente tienen dos características. Primero es el tiempo que dura el crédito, lo que se le conoce como el periodo de maduración del bono, o sea, después de cuántos años te van a devolver tu inversión original. Y segundo son los intereses que te va a pagar el bono, lo que comúnmente se le conoce como el cupón, que son los pagos anuales que te dan como beneficio por haber hecho el préstamo. Y un dato curioso es que la razón por la que estos pagos se les llama cupones es porque originalmente un bono era un pedazo de papel que tenía cupones pegados y cada año había que arrancar un cupón y llevarlo para que te lo cambiaran por tu pago. Y por tradición se le quedó el nombre y se le sigue diciendo cupón. Y a la tasa o al porcentaje que el cupón representa comparado con el valor del bono se le conoce como rendimiento del cupón o el coupon rate, que sería la tasa de interés que te pagan por el préstamo. Por poner un ejemplo, supongamos que una empresa para financiarse emite bonos y cada bono tiene un precio de $1,000. A este precio se le conoce como el face value. La empresa promete devolver ese dinero en 10 años. Este sería su periodo de maduración y además promete pagar el 5% anual, o sea, $50 anuales. Este sería su cupón. Entonces el inversionista que compra el bono recibiría $50 al año durante 10 años y al terminar el periodo recibiría sus $1,000 de vuelta. Como los bonos pagan un interés fijo y devuelven el capital invertido, son considerados como una inversión muy segura, aunque esto no quiere decir que no tengan riesgo. El principal riesgo es que la institución que emite el bono no tenga dinero para pagarlo. Por ejemplo, si una empresa emite un bono y se va a la bancarrota, no podría pagar ni el interés ni devolver el costo del bono. Y normalmente, mientras más riesgo tiene el bono, mayor interés ofrece. Y aquí es donde intervienen las famosas empresas calificadoras, que analizan el riesgo de los bonos y le dan una calificación para que el inversionista pueda tomar una decisión un poco más informada. Por ejemplo, los bonos que emiten los gobiernos suelen tener tasas de interés muy bajas porque se consideran muy seguras, aunque claro, depende de cada país. Mientras mejor calificación le dan a un país, en teoría más confiable es su economía y menos riesgo hay de que dejen de pagar sus deudas. Y una buena calificación hace que las tasas de interés que pagan sean menores, y por esta razón los países tratan de mantener una buena calificación para que su deuda salga más barata. Ahora, una vez que se compra un bono, no es necesario esperar a que llegue el periodo de maduración para poder recuperar nuestra inversión. Se pueden revender en cualquier momento, y esto genera un mercado que es muy líquido, donde se compran y venden bonos de todo tipo. Y el precio de los bonos puede variar y sobre todo son afectadas por las tasas de interés, ya que si la tasa de interés sube, los nuevos bonos emitidos tendrán que ofrecer un interés mayor para ser atractivos, y eso hace que los bonos existentes con tasas menores sean menos atractivos y bajen de precio. También pueden cambiar de precio, por ejemplo, si cambia la calificación de la institución que emitió el bono. Y al cambiar de precio, también cambia su rendimiento, porque la cantidad pagada anualmente, o sea, su cupón, no cambia. Entonces, a menor precio del bono, mayor es su rendimiento, y viceversa, a mayor precio del bono, menor es su rendimiento. Los bonos más famosos y usados del mundo son los llamados bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son los emitidos por el gobierno de Estados Unidos como parte de su deuda soberana, y son considerados como una de las inversiones más seguras que hay en el mundo. Los más comunes tienen maduración desde los 2 años hasta los 30 años, aunque por alguna razón los que tienen entre 2 y 10 años de maduración no se les llaman bonos sino notas, pero funcionan de la misma manera, y los que tienen más de 10 años sí se les llaman bonos. Pero bueno, estos bonos, al ser considerados muy seguros, pagan una tasa de interés muy baja. Por ejemplo, al día de hoy, el rendimiento del bono a 10 años paga el 1.74% de interés anual. Pero este rendimiento fluctúa dependiendo de varios factores. Por ejemplo, un aumento en la inflación o en las tasas de interés de referencia hacen que los bonos sean menos atractivos. Esto hace que bajen de precio y por lo tanto que aumente su rendimiento. Y por el contrario, ante una crisis o recesión económica o algún otro evento que cause mucha incertidumbre, los bonos del tesoro se vuelven muy demandados por inversionistas que buscan algo seguro. Y en esos momentos, por lo tanto, el precio de los bonos sube y su rendimiento baja.
Y para mí, lo más relevante sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro es que suelen tener una correlación con el comportamiento de la bolsa. Al final, las acciones y los bonos ambos son instrumentos de inversión, por lo que prácticamente compiten por el capital de los inversionistas. Pero el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones. Y cuando el rendimiento de los bonos sube, los bonos se vuelven más atractivos y esto suele tener un efecto negativo en la bolsa porque muchos inversionistas venden acciones para comprar bonos. Y por el contrario, cuando el rendimiento de los bonos baja y se vuelven menos atractivos, esto se suele relacionar con un efecto positivo en la bolsa porque los inversionistas venden bonos para comprar acciones. Y por eso muchos analistas revisan constantemente el movimiento de los bonos del Tesoro. La próxima semana quiero hablar sobre un concepto llamado quantitative easing, lo que se suele traducir como expansión cuantitativa, que es una forma en la que la Fed estimula la economía a través de la compra de bonos, y es lo que este mes estará dejando de hacer por efectos de la inflación. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.